Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de frases de Martin Scorsese. Es un célebre director de cine norteamericano, que nació en Nueva York en el año 1942. Como realizador, Scorsese ha rodado una gran cantidad de películas famosas, siendo algunos ejemplos El Padrino, Toro Salvaje o Taxi Driver, unas auténticas películas de culto que son muy conocidas. Podemos decir que es uno de los mejores cineastas de todo el siglo XX. A partir de ahora comentaré algunas frases de él. La primera dice: no hay tal cosa como simple, lo simple es difícil. En efecto, diríamos que el conseguir a veces cosas que aparentemente sencillas es una tarea muy complicada. Y pues conseguir, por ejemplo, la naturalidad, conseguir una buena actuación en una película, no es una tarea fácil, sino a veces complicada, salvo que en la película actúen grandes actores, y aún así pues también eso supone pues una dificultad en los propios actores para desarrollar todo su talento, todo su potencial a través de su actuación en la película. Por otra parte, también él da mucha importancia a las relaciones sociales, a los contactos que tenemos en la vida. Scorsese y dice: y a medida que crecí, tuve más tendencia a buscar personas que viven con amabilidad, tolerancia, compasión, una forma más amable de ver las cosas, porque eso nos impulsa a desarrollarnos también nosotros de una manera similar, por supuesto con nuestra propia originalidad, con nuestras propias peculiaridades, porque todos somos diferentes, todos somos distintos, pero eso siempre en principio es algo positivo. Por otra parte, también él estuvo en contra, y está en contra, Martin Scorsese, de cualquier tipo de violencia, y dice: debe haber personas que recuerden la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que puedan ayudarnos a salir de esta rutina. En definitiva, la Segunda Guerra Mundial endureció a muchas personas porque sufrieron muchísimo, hubo más de 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial solamente, y todo eso nos indica el camino que tiene que ser borrado de una manera absoluta. No se puede aceptar ningún tipo de violencia por parte de ningún Estado, por parte de ningún dictador, etc. Podemos decir que en relación con sus películas, pues él consideraba que eran realizables, aun con menos presupuesto del que él usó, y dice: más películas personales podrías hacerlas, pero tus presupuestos se reducirían. Entonces, el problema de la financiación de las películas ha sido siempre una cuestión muy debatida, muy discutida, y como él dice, sin los fondos necesarios es muy difícil poder rodar una película. Por lo tanto, eso es algo que él siempre ha tenido como un problema añadido a su trabajo como director, pero eso le pasa prácticamente a todos los directores de cine. Realmente, pues podemos decir que él es consciente del paso del tiempo y, por ejemplo, cuando iba a cumplir 60 años dijo lo siguiente: voy a cumplir 60 años y casi estoy acostumbrado a mí mismo. Y realmente es una gran verdad, porque el tiempo pasa para todo el mundo y, en efecto, la vejez es una etapa que llega a todos y llega más rápido y cuando menos se la espera, porque parece que está entrando uno a la etapa mejor y ya ha llegado la madurez o la vejez. Es algo que hay que aceptar. Por otra parte, también hay que decir que hoy en día la esperanza de vida es mucho mayor que hace pues 20, 30 o 40 años, con lo cual una persona de 60 años todavía sigue siendo relativamente joven. En cualquier caso, también él insiste que en las películas se cuentan historias y que tiene que haber giros argumentales interesantes, y eso pues se ve en sus películas. Por eso dice al respecto Martin Scorsese: si se trata de una historia moderna que trata con ciertos grupos étnicos, creo que podría abrir ciertas escenas para la improvisación mientras me mantengo dentro de la estructura del guión. En efecto, puede haber momentos de improvisación que queden muy bien dentro de la estructura fija de lo que dice el guión. Y eso, el punto principal ahí es saber escoger esos momentos de improvisación para que queden bien dentro del metraje de la película. Ese es el punto clave o fundamental, a mi juicio. Por otra parte,
él insiste en relación con la financiación de sus películas en esta cuestión y dice: creo que solo hay una o dos películas en las que he tenido todo el apoyo financiero que necesitaba. Todo lo demás desearía haber tenido el dinero para rodar otros 10 días. Claro, porque el tiempo de rodaje también es fundamental para perfeccionar la película, para hacer mejores tomas, para dar mejor resultado en la película. Y eso no es algo que sea poco importante, todo lo contrario. En ese sentido, pues son los problemas que están presentes en el producir películas, por lo que él también señala. Por otra parte, él se interesó también mucho y se interesa por la historia antigua, en general por la historia, y dice al respecto: me encanta estudiar historia antigua y ver cómo se levantan y caen los imperios, sembrando las semillas de su propia destrucción. En efecto, la historia nos puede inspirar de manera ilimitada, eso nadie lo puede discutir, y si pensamos en el Imperio Romano de Occidente, por ejemplo, el Imperio Romano de Oriente, y en otros imperios que han existido, el Imperio Egipcio también, y otros, el Imperio Español, etcétera, etcétera, pues realmente nos damos cuenta de que hay una fase de ascenso, de apogeo, de plenitud y luego de destrucción o de desaparición, podríamos decir. Y eso pues da mucho juego también a nivel de películas, a nivel de historias, de novelas, etcétera. Por otra parte, también pues él habla en algunas de sus frases de su propia vida y dice: crecí en barrios italoamericanos, todo el mundo entraba a la casa todo el tiempo, niños corriendo, ese tipo de cosas, así que cuando finalmente llegué a mi propia área, por así decirlo, para hacer películas, seguí adelante. Y efectivamente, una gran cantidad de sus películas hablan de los gángsters, de la mafia, de este tipo de cuestiones, y es algo entendible porque él lo vivió de una manera cercana y lo sintió en su vida. Por otra parte, también él dice en algunas otras frases lo siguiente: siempre digo que he estado de mal humor durante unos 35 años, trato de aclararlo, pero eso es lo que sale cuando me pones frente a la cámara, en el sentido de que asume que tiene mucha responsabilidad en lo que está rodando, en las películas, por lo tanto tiene que dirigir perfectamente a los actores, la posición de las cámaras, las tomas de las cámaras, los ángulos, diríamos, de las cámaras, de lo que se está grabando, etcétera, y por lo tanto es entendible que tenga una actitud seria, concentrada, en principio, de cara al rodaje de películas. Por otra parte está la propia existencia, y él dice que, claro, si vivimos, viene a decir con esta frase también, o se interpreta de la misma, que si vivimos muchas malas experiencias, pues generalmente la gente tiende a ser más huraña, y si no es así, pues tiene generalmente otro carácter, aunque eso no siempre se cumple, pero bueno, suele ser lo más habitual. Por otra parte, él le gusta filmar continuamente, y así lo dice, o constantemente. Dice: realmente no puedo imaginar un momento en que no esté filmando algo, porque él quiere seguir trabajando hasta el final, y el cine para él es una parte fundamental de su vida. Por lo tanto, filmar, grabar, es algo que forma parte de su esencia vital, podríamos decir. Y pues me parece estupendo, genial, extraordinario. En relación con eso, él insiste en la importancia de seguir creando, seguir haciendo cosas, y por eso dice: cada año más o menos trato de hacer algo. Me mantiene actualizado sobre lo que está sucediendo frente a la lente y entiendo por lo que está pasando el actor. Por lo tanto, pues no quiere perder su ritmo de trabajo, algo perfectamente entendible, y quiere seguir trabajando de forma constante para mantenerse en el candelero y también para poder seguir rodando grandes películas. Es una actitud pues muy positiva, una actitud admirable, y en efecto me parece lo mejor el que tenga ese tipo de actitudes. Por otra parte, pues él también reconoce que algunas películas son muy complicadas de rodar, pero pues él lo acepta y lucha para que la película al final salga extraordinariamente bien. Por eso dice: en cada película sufres, pero en algunas realmente sufres.
en cualquier caso, los resultados son brillantes. Muchas gracias a todos por su atención y saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Hasta siempre.